Hola amigos, soy Juan Ponce de Venezuela y este es su espacio La Otra Caja de Pandora. En nuestra última entrega fue la primera parte de la conversación entre José Valle, quien les habla, sobre fotografía, específicamente sobre su experiencia en fotografía de boda, ahora, desde la ciudad de Barcelona. Previa a esa entrega, recordarán, hicimos una suerte de ayuda a memoria del contexto en que los fotógrafos de prensa estaban haciendo su trabajo. Como saben, el 15 de octubre hubo una marcha promovida por la Generación Z y diferentes grupos de la sociedad civil. En esa ocasión, al final de la noche, hubo una víctima. Y a las pocas horas, literalmente, el comandante general de las fuerzas policiales dio el nombre del autor del disparo que dio muerte a este manifestante llamado Truco, artísticamente ese nombre, ya que es un rapero. Pero que a la fecha, literalmente, este policía ha sido liberado de la responsabilidad de la muerte de este manifestante. Está claro que la decisión, me imagino recomendada por la inteligencia nacional, era efectivamente dar el nombre para evitar la escalada de violencia a partir de las movilizaciones, ya que la víctima, a partir del disparo de un efectivo policial en una manifestación, no debiera haber llevado armas, según el ministro del Interior, pero sin embargo este efectivo policial hizo disparo con esa arma que tenía y que finalmente el proyectil, según los analistas, de rebote dio el cuerpo de este protestante que artísticamente se llama Truco. Estos son los hechos hasta el momento. Además, hay que recordar que al cierre de esa entrega inicial, que fue la primera parte, entonces teníamos una presidenta de la República, Dina Boluarte. Hoy tenemos un presidente, también investido por el Congreso de la República. En este caso, en su condición de presidente del Congreso de la República, asume la presidencia. Esto es el mandatario por mandato, vamos a decir reiteradamente, por la Constitución en su condición de presidente del Congreso de la República. Hay que decirlo, es un fiel representante de este Congreso, porque no se podrá negar, su historial está no solamente en periodismo, sino también está en un file del Ministerio Público que convenientemente el actual fiscal en ejercicio, fiscal de la Nación, encargado, ya que la titular está en proceso de reincorporación, está también en proceso, este fiscal de la Nación interino encargado archivó la investigación al actual presidente. ¿De qué trataba la investigación? Pues estaba involucrado en un caso de violación sexual. Y no solo eso, al actual presidente nombrado por el Congreso de la República se le atribuye y está, digamos, en las votaciones oficiales en el Congreso de la República como coautor de las leyes tipificadas como procrimen. Esperemos que en el pedido que van a hacer al Congreso de la República se incluya precisamente en su capacidad o poderes legislativas o a las atribuciones legislativas precisamente para legislar contra el crimen y que estas mismas leyes sean derogadas o modificadas que convengan más al país y no precisamente a intereses de sectores ya abiertamente defensores de estas leyes. En fin, esto está en proceso. Vamos a ver qué nos depara el futuro inmediato, ya que estamos literalmente calentando la atmósfera electoral. Como decíamos en nuestra primera entrega, como una breve introducción, un análisis de contexto, que la región sur político, vamos a decir, los departamentos del sur, en que se incluye Puno, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, tienen un caudal electoral que se ha inclinado más por candidatos contestatarios al modelo político y económico que hasta ahora ha tenido vigencia. En fin, pero la proyección de análisis político parece ser de parte de los actuales partidos políticos
que conforman el Congreso de la República como una forma de prepararse ante la campaña que se viene, parece que efectivamente elaboraron una suerte de recursos políticos para descalificar precisamente a las manifestaciones o candidaturas que sean contestatarias abiertamente. ¿Y qué serían las calificativas? Ya hemos tenido una experiencia con la misma víctima Truco, a quien se le atribuye casi de terrorismo. No casi, vamos a decirlo. Literalmente el actual vicepresidente en funciones de presidencia del Congreso de la República lo ha dicho así. Y no se ha rectificado. Vamos a ver cómo actúa la familia y cómo las instancias judiciales literalmente sean una garantía de defensa de los derechos, de las leyes que corresponden con un tratamiento de igualdad a todos los ciudadanos de este país. Al menos ese es el deseo, o al menos esa es la expectativa. Ese es, se supone, el espíritu de las leyes. O eso es lo que, con buena voluntad, creemos que debe ser así. En fin, como decíamos, esto sigue en proceso. Hay que reconocerlo, el Perú es una riqueza inagotable de noticias que conmueven, que llaman la atención y sobre todo nos preocupa a los peruanos que vivimos aquí en el territorio nacional, como también a los que viven fuera del país. En fin, sin duda, el país nos sorprende siempre como una fuente de riqueza en tanto noticias y también de riqueza de otra naturaleza que resultan siendo totalmente negativas. Ya lo vemos, por experiencia propia y seguramente los que viven fuera del país, también por la información interna a través de las redes y de los familiares, también se enteran y seguramente tratan de estar mejor informados que nosotros. Este es su programa La Otra Caja de Pandora, en la segunda entrega con la conversación con Jorge. José nos hace recordar, nos hace particularmente, ya que tuvimos una oportunidad de compartir momentos de trabajo en el núcleo de fotografía de la Corporación El Comercio. No se lo pierdan, continúen y gracias por difundir y compartir su espacio, La Otra Caja de Pandora. Viene la segunda parte con...
Yo como que soy muy terco, ¿no? Bueno, en ningún periódico, ningún lugar donde trabajé querían publicar ese tipo de fotos, pero yo me aferraba a que podrían publicarla, ¿no? Y llegué a publicar algunas cosas interesantes. Me pasó algo bien interesante con Trome, que una vez hice una sesión de fotos con Guti Carrera. Entonces, yo había invertido en conseguir un diseñador, había conseguido director de arte, maquillador y todo, ¿no? Entonces, cuando presento las fotos, me dijeron, no, que esas fotos no van a salir, que no son para nuestro público, que tanta cosa, y me descartaron y pusieron unas fotos de archivo, me acuerdo, que fue una ofensa terrible para mí. Entonces, el diseñador y el director de arte agarran y me dicen, oye, si no las quieren, vamos a publicarlas en otro lado. Y salieron en una revista en Kazajistán, una revista de moda bonita, que hasta ahora la tengo. Y cuando Guti Carrera en sus redes divulga estas fotos, le hacen un reportaje en Canal 4 y todo por las fotos que habían salido en Europa, el Trope me las pide y dice, oye, ¿quién ha hecho esas fotos? Que están buenísimas, muchas que nadie sabe cómo. No les gustó cuando se las presenté y luego me las pidieron. Y son cosas así, ¿no? Que de repente uno subestima a su lector. Yo creo que los periódicos en Perú subestimamos mucho al lector. Pensamos que ya todo está cuadriculado, que siempre les va a gustar lo que siempre le presentamos y no nos damos cuenta que también el público cambia, ¿no? Las películas ya no son las mismas que antes. Las ediciones de las películas son un poquito más ágiles, que eso no quita que sean mejores, no quiere decir que sean mejores lo de ahora, pero a empezar a nutrirnos de cosas nuevas también. No, de hecho, que un indicador más evidente que ha demostrado a muchas formas muy, vamos a decirlo, muy clásicas, pero no clásicas en el sentido, digamos, peyorativo, vamos a decir, eh, sino qué cosa es lo cultural ahora, ¿no? O sea, qué cosas lo que el lector, vamos a decir, el consumidor final. ¿Y para qué lo quieres? Por placer, para formación, por interés, digamos, desarrollo emocional, en fin, hay N factores por el cual el lector o el consumidor final puede recurrir a determinado tipo de estímulos, ¿no? En este caso estamos hablando de un recurso de comunicación. Y tan es así que hay pues, espacios como este, que es muy formal, que hablamos de fotografía y a veces algunos se quejan, oye, pero tú no enseñas fotografía, pero habla de fotografía. Nunca te he escuchado hablar de diafragma, velocidad, las cámaras, nada. ¿No? Y le digo, pero estamos hablando de fotografía para fotógrafos, para que se inquieten y cómo otros fotógrafos resolvieron sus problemas para hacer lo que han hecho. Y a veces son problemas existenciales como problemas técnicos, o los problemas técnicos te generan un problema existencial, desde mi punto, digamos, de experiencia personal. Y a veces la ausencia de determinados recursos te obliga a ser bastante creativo, resolverlo. Como acaba de mostrar una de esas fotos, donde has recurrido usando un té para un color y hacer digamos, una atmósfera ambiental bastante específico, muy puntual, y no invadir los otros espacios que suman, digamos, esa connotación simbólica del espacio emocional que estás, digamos, creando, ¿no? Eso es lo que se dice, decíamos en un principio, de la filosofía habla sobre estas cosas, ¿no? Como la psicología, como también este movimiento que se basa, obviamente, lo que le llaman la posmodernidad, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Dónde está el sujeto? El sujeto no existe, todo es posible, hay una sí, no hay- en fin, hay tanta inquietud intelectual en fotografía como también hay en todos los demás géneros de lo que es lo visual, ¿no? Y esto es lo que parte de lo tuyo, parte del que hace fotografía de prensa, parte del que hace fotografía, no sé, de arquitectura. Obviamente primero pasa por el arquitecto quien ha diseñado el espacio físico real, pero el espacio emocional que genera y trata de, digamos, crear un vínculo con el que dé la foto y al mismo tiempo darle información, placer, en fin, todos esos elementos se ven obviamente en tu material, ¿no? Y en todo caso, eso es lo que te hace de alguna manera, no digo de alguna manera,
eso es lo que no va a ser distintos al resto, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo o quieres darme un puñetazo como en tus escenas de fotografía desde la distancia. Ahí, ahora último hablaba con un chico, creo que era sueco, me escribió por internet. Entonces me preguntaba, cómo editas? ¿Qué haces? Porque cuando veo algo en internet ya sé que es tuyo. Yo dije, oye, me halagas mucho porque eso es bien difícil de conseguir, ¿no? Que alguien sepa que una imagen es tuya por determinada cosa. Y solamente le dije qué luces usaba yo y en qué posición ponía de repente el flash. Ahora estoy mucho usando el flash encima de la cámara nada más y reventando. Es como que está muy de moda ahora, ¿no? Fotografiar con el flash encima nada más de frente. Y, y nada, le decía que yo usaba ese tipo de flashes y que me había obsesionado por ese tipo de esquema y le gustaba mucho. Me decía que quería reunirse conmigo para hacer algo juntos. Y bastante interesante lo que me dijo. Yo no sé si alguien más identifica una foto cuando yo la hago. Sí, como dices, es halagador, ¿no? Que el estilo Sí. que te defina sea reconocido y distinga el resto. Dime, en estos momentos, hasta ahora, ¿alguno de los fotógrafos de moda que de alguna forma siempre recurras como inspiraciones o como Me fuente de gusta, inspiración? me gusta mucho Helmut Newton. Es un Es, clásico, ¿no? sí, es un clásico. Me gusta el tema este va más o menos como lo que yo trato de simbolizar, ¿no? Incluso tengo tatuado dos fotos de él acá. Me, me gusta mucho. Eh, ¿Qué más me gusta? Me gusta de acá de España, Eugenio Recuenco, me gusta mucho. Recuenco, he visto sus materiales. Chaca. Sí. Bueno, Llevé un curso, pero yo estando allá en Perú, llevé un curso de él por ya. medio del EFI, me gustó bastante. De ahí me gusta Robbie Rodríguez también de acá. Tyron Lebón me gusta mucho, hasta ahora no sé si es fotógrafo o fotógrafa, no sé, pero me gusta mucho su estilo. Me gusta quién más, Testino, Avedon, me gustan los clásicos. Pero trato de ver las cosas que hay en internet y nutrirme. Pero a veces, ¿sabes qué pasa también, Juan? Siento que me quiero alejar a veces del Instagram porque llega tantas cosas, tanta información y es como que eh, también el ojo se acostumbra a ver cosas que no debería ver, pues, ¿no? Como si ves películas malas, lees libros malos, lees esta, entonces vas a llegar a hacer algo malo. Entonces también trato de seguir viendo revistas, por más que mi esposa a veces se molesta, oye, ¿qué haces comprando revistas si todo está en internet? No, quiero tener físico, quiero esa necesidad de sentir algo. Es parte de la moda, además de foto, es precisamente sentir el mundo real. Y en lo que veo, o lo que he leído también, obviamente el gran problema cuando decías sobre la pandemia es precisamente la distancia que no te permitía ver las texturas, no sentir esas formas que son lo que a uno le inquietan, digamos, no solamente como consumidor, sino como creador, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se puede acercar a pesar de la mediación, ¿no? Entonces ahí obviamente es lo que acabas de renegar casi de Instagram u otras formas donde hay un enriquecimiento, vamos a decirlo entre comillas, recurriendo a programas, a Photoshop, en fin, todo lo que permite hoy día la tecnología digital en aplicar las imágenes para trabajar el material como producto final, ¿no? Hay algunos como exceso, otros no, otros son más recatados. Y como tú dices, es un poco más clásico y no utiliza de repente todos estos andamiajes, vamos a decirlo, digital para generar, digamos, un universo que no existe, pero sí inquieta y anima y estimula las emociones como un consumidor, ¿no? Porque es eso, Mira, ¿no?
De la IA, ¿qué usa? No, no he usado IA hasta ahora. De repente he hecho una pregunta para poder hacer un esquema de trabajo para difusión de mis ideas. Por ejemplo, le he preguntado, oye, ¿cómo hago un plan de trabajo para promocionar mi trabajo, para promocionar todas mis fotos en tal determinado lugar? Entonces, esa es la manera de usar la IA, ¿no? Ahora en el Photoshop uso la IA para borrar cosas que antes demorabas más. Por ejemplo, si los fastidiosos estos puntos del sensor, la suciedad del sensor, que todos sufrimos. Yo no limpio mucho mi sensor por miedo y ahora con la IA selecciono rapidísimo y plug me lo borró. Antes era mucho más trabajoso, pero alterar algo no me gusta mucho. Llegando a este punto, César, José, disculpa, qué tanta desconfianza tienes y qué tanta confianza, tanto en la cámara como en el celular? Hoy día los celulares te permiten, e incluso tienen más megas en cuanto digamos, archivo, como archivo eh, de megas, ¿no? Las cámaras que uno puede acceder con, digamos, yo, por ejemplo, una de 20 megas, 21 megas, bueno, pero un celular con un precio mucho más bajo que el coste de una cámara, está llegando más de 50 megabytes por archivo. Pero el tema de la captura del movimiento, las cosas que todavía no pueden hacer los celulares, pues, ¿no? Al menos que yo sepa. Eh, de ahí no sé, es diferente el feeling, ¿no? Es, Pero hay trabajos que efectivamente recurren a simular a por los efectos que ejemplo, logra el claro, celular. por ejemplo, yo por ejemplo hacía acá el contenido de una agencia de viajes y me pedían hacer videos con la cámara, pero si eran para cosas para TikTok, les sugería que mejor se hagan con el celular porque es más fácil de editar, es más rápido, es todo más rápido. Entonces, se hacían algunas cosas con celular y de ahí otras cosas con cámara, ¿no? Seguimos Que viendo la foto de muchos, José. muchos filmmakers están haciendo eso. ¿Cómo, cómo? No, seguimos viendo tu material para ver, ya nos vamos a enrollar porque ahí es amplísimo el tema, ¿no? Parece que no fuera tanto, pero sí lo es, ¿no? ¿Estos sí son fotos un poco más clásicas o me equivoco? Sí, eso es más clásico. Ella también, por ejemplo, hay a veces diferencia entre la modelo que modela como Miss, como este caso de Majo Mantilla, que es Miss Mundo, todo, y con otra modelo que es editorial, ¿no? Son diferentes. Aunque Majo también ha hecho cosas editoriales. Esto fue con Basement de Saga. ¿Y eso de qué? ¿Estamos hablando de qué año? Debe ser 2011, 12. Eso es en San Felipe. Todo es luz natural. Querían luz natural y solamente luz natural. Llevé un Tecnopor nada más para rebotar. Fíjate. Pero también era pesado porque era mediodía. El sol estaba en todo durísimo. Fuerte, ¿no? Sí, sí. Ese es el Y, es- zorro. y esta foto del actor peruano, cantante, ¿cómo fue? Esta la hice. Él iba a presentar, creo que un reloj o creo que era un perfume. Entonces, luego de la presentación, ellos dan exclusivas para algunos periódicos, para algunas revistas, ¿no?
Entonces dio una entrevista y de ahí pasamos a hacer las fotos y tratar de, ¿cómo se llama? De tenerlo en ese poco tiempo, así en alguna situación que me parezca interesante. Me gusta, por ejemplo, mucho Terry Richardson también. Me gusta mucho el fondo blanco y la luz de frente. Hay algo que vale la pena compartir, experiencia como esta que dices, y para los jóvenes que están haciendo fotografía para los medios, no importa si es una plataforma web, porque todos los medios, sea web o la versión impresa, tienen diferentes espacios y siempre hay sociales, modas, hay conferencias, en fin. O sea, la vida sigue con ciertas rutinas, ciertas prácticas sociales. Lo que pasa es que las plataformas han cambiado, sin duda, o sea, como soportes. Pero el fotógrafo, los fotoperiodistas, los creadores de contenido visual, en fin, los documentalistas, lo que fuera, que recurren a una cámara y en situaciones como esta para resolver un problema, porque resulta siendo un problema cuando tienes, no sé, pues, no los 20 minutos con una espera, sino con el reloj casi, ya, apúrate, ya viene el otro colega, ya le toca. En fin, que te tiene así en ascuas para hacer una foto. Y a veces hay disposición efectiva del personaje que sí, ¿no? También saben actuar y posan y a veces te regalan unas poses especiales para algunos colegas, porque sí se conocen o no se conocen, o porque le caíste bien o porque lo motivó el fotógrafo, ¿no? También sucede, ¿no? Se genera una empatía rapidísima y le generas un espacio emocional y te regala, digamos, una expresión distinta al del resto. Y no solamente sucede en este tipo de situaciones, también sucede, digamos, en temas políticos, donde el ojo del fotógrafo capta a veces lo que todo el mundo está delante y de repente no capta la escena. No la ve, pues simplemente no la ve porque está metido en otra cosa, está viendo otra cosa, pensando otra cosa, qué sé yo. Puede haber N situaciones, pero ahí está la forma de ver de una forma bastante particular. Y eso creo que es el mérito de los fotógrafos, ¿no? De lograr algo personal a pesar de la multitud que está, digamos, dispuesta y te está viendo, ¿no? Porque en ese tipo que acabas de comentar con Meyer está el fotógrafo al lado, los otros medios están ahí. Rara vez que entres en un ambiente y estés solo, rara vez, porque eso es presupuesto, economía, en fin. Ahí todo el mundo trata de ajustar sus costos y no piensa a veces en estos momentos que son vitales, no solamente para el fotógrafo que está ocasionalmente ahí, sino para el tema periodístico que están, digamos, cubriendo, que ellos tratan de vender a través de la conferencia. Eso, hasta ahora yo no me explico cómo los asesores en comunicación no digieren, porque nunca pasaron por medios, porque solamente siempre han sido escritores, no lo sé. ¿Qué experiencia has tenido en ese sentido tú, José? Y yo he tenido, por ejemplo, el trabajar en medios me ha dado la satisfacción de conocer gente que nunca he pensado conocer. Ese es también el tema este de, de poder compartir con gente muy poderosa, con gente muy buena onda o también con gente muy mala onda, ¿no? Me pasó a mí, por ejemplo, así cosas graciosas eh, con el actor se llama Diego Boneta, que es el intérprete de Luis Miguel en Netflix. Entonces yo estaba haciendo la sesión de fotos, fue solamente sesión para mí. Entonces lo tenía ahí al frente, pero era poco tiempo, igual te dan 5 minutos, 10 minutos. Tú, yo siempre escogía mi esquema de luz que no me fallaba. Ponía una luz a 45 y la otra cruzada y era la que me gustaba a mí. Entonces, no me había percatado que al costado había una pared blanca que cuando yo estaba fotografiando quería apoyarme en la pared y de pronto me di cuenta que no era una pared, era un banner y me caí terriblemente. Me fui me fui de lado, ¡ah! Y él corrió hacia mí, me dijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y le digo, no, es tu belleza la que me ha impactado, me he desmayado. Y se empezó a reír y empezamos y seguimos, me dio más tiempo de lo que, de lo que se había pactado. Entonces,
esas oportunidades te da también el periodismo, ¿no? Eh, Pude fotografiar también a Giancarlo Espósito de la serie Breaking Bad y él, como tú decías, ¿no? De repente le caes bien y te da otra pose, te da otra mirada. Entonces, yo soy fanático de esa serie y yo tengo tatuado a Walter White acá y le digo, mira, tengo a Heisenberg. Y él me decía, ¿Where is Gustavo? Me decía, y entonces cuando llegó el momento de la foto, él agarra y me hace ya, y se tapa la media cara porque en la serie él muere con la media cara desfigurada. Se me tapa y es una fotazo, es una de mis mejores fotos, creo. Y me fui muy, muy contento de esa comisión, ¿no? Bastante contento. Son momentos emocionantes, ¿no? Como un fotógrafo, no solamente en prensa, sino yo creo que para cualquiera que no solamente admira al personaje Claro, o en qué está ese personaje al que tienes, digamos, el que encarna, ¿no? Que es el autor, ¿no? Que le da vida a ese personaje, ¿no? Eso es fascinante. ¿Y qué personaje es José Rojas Valle? ¿qué personajes que haya fotografiado? No, tú como personaje, ¿cuál es el rol que más te gusta? ¿Ser padre, ser fotógrafo, ser, Ah, ser un apátrida? no, el ser papá es otra cosa, ¿no? Es muy emocionante, es lo máximo. Y Acaba de digamos, nacer, acabo de tener un hijo, pues. Tengo así un hijo acá. Sí, recién, sí, nació, ya tiene un año ya, acá. oh, te felicito, Ese- gracias. nos, nos alegra Esa, que la heredad continúe, la saga. eh, yo, por ejemplo, tengo acá la suerte de que mucha gente a la que le hago fotos quiere mucho a mi hijo, al mayor. Porque mi hijo también rapea, es muy histriónico, es muy musical, entonces concierto que lo llevo, concierto que lo suben al escenario, me acompaña a hacer fotos. Entonces, la última vez que hice una sesión de fotos durante la grabación de un videoclip, tuve la suerte de ir con mis tres hijos. Y el último hijo estaba en el coche, yo no tenía, porque mi esposa estaba trabajando en otro lado, no tenía con quién dejarlos y me llevé a los tres y yo estaba fotografiando con los tres al lado. Entonces son ciertas licencias que te dan algunas cosas, ¿no? Es bonito, es gratificante. Ya esto de repente, probablemente la gente puede decir, no, que no viene, digamos, esa pregunta. Pero me parece interesante hacer una pregunta. ¿Por qué emigraste a España, José? ¿Por la falta de oportunidades en Lima? ¿Porque tenías ya familia ya establecida? Porque hay que ser honestos. Desde la llegada al gobierno de Castillo ha habido mucha migración y aún continúa buscando horizontes distintos fuera del país, Ah, de Perú, ¿no? claro, cuando pasa lo de la pandemia, fuimos despedidos muchos en el comercio y yo me quedé con algunos clientes que tenía buenos clientes, pero eh, los buenos clientes pagan después de 2 meses, 3 meses, hasta que salga la orden de compra. Y cuando uno sale de un trabajo, invierte en equipos, pero las deudas siguen. Entonces seguía arrastrando una deuda, pagando otra. Entonces ya no era tan seguro ¿cómo se llama? Cubrir los gastos. Entonces, sale mi esposa embarazada y nos dijimos que ya Perú no era seguro. Yo vivo en Perú por Cercado de Lima, en el Santa Beatriz, el límite de Jesús María Lince. ¿cómo se llama? No, para el lado de Campo de Marte con 28 de julio, para Y el frente. Lima, pues, ¿no? Sí, y entonces ya habían llegado prostitutas por mi casa, estaba todo bastante convulsionado. Entonces mi esposa ya me dijo, acá no es para vivir. Entonces dijimos, vámonos teníamos familia acá en Barcelona, entonces vinimos para acá, para Barcelona. Abrirnos uno. Y justo a mí me habían
me habían contactado desde acá para unas fotos de justo una diseñadora de las fotos que te enseñé. Yo había hecho un retrato y me dijeron que lo necesitaban para un libro, pero era para un libro en Estados Unidos y me dijeron que iba a haber oportunidades para llamarme más acá y cuando llegué me robaron el celular. Perdí contactos de todos lados. Pero, oye, pero no, o sea, no sé si es así en todos los casos, pero se supone que en la nube están los contactos. ¿Nunca has dejado en la nube tus contactos? Puede estar, ¿ah? En Google No, Drive. no es, pero ¿sabes? Me roban el iPhone y el iPhone para recuperar la contraseña me mandaban al número que tenía en Perú. Ya. Entonces no tenía no tengo manera de recuperar nada. Oh, bueno, eso ya es Claro, algo. incluso cuando ahora en esta MacBook en la que estoy transmitiendo, quiero abrir mi cuenta de iCloud y no puedo porque me llega el mensaje o sea, tengo la contraseña, pero por medida de seguridad me llega un código al celular antiguo y Ya, no tengo como, he buscado opciones, pero hasta ahora no. Si alguien sabe, sería genial para poder recuperar cosas. ojalá que alguien que esté escuchando el programa nos dé ese auxilio. Pero sigamos viendo parte de tu material, José. Esas son las fotos de Guti que te decía, que no las querían. ¿Y esto es en la playa? ¿En dónde es? Arriba en el morro solar. Ah, en Morro Solar. Sí. ¿Y, Ahí es bonito para hacer fotos, ¿eh? y por qué Cae elegiste muy bien el Morro Solar? por la tranquilidad, por el espacio. Habíamos ya ido a hacer a locacionar. Lo ideal es ir a hacer fotos antes de fotografiar a los espacios, siempre y cuando haya la logística, ¿no? Y nos habían gustado este lugar, nos había gustado el ¿cómo se llama la UTEC? De Ajá. ahí el Museo de la Memoria, el que está en la playa, porque queríamos tener ese color de las paredes. Entonces, como no se podía por el tema de estacionamiento, por el tema de otras cosas, más fácil era hacerlo en el Morro Solar, lo ocasionamos, fue bien y ya hicimos todas las fotos ahí. Ahí es Vanessa Terques. ¿Y esto de qué año es esta foto? Eso debe ser 2012, 13 por ahí. Eso fue para una revista que tenía Trome, se llamaba Más Mujer. ¿Ella cómo se Claro, llama? Vanessa Terques. Vanessa Esa Terques. también creo que es ropa de Jirko Sivirich. ¿Tú recuerdas cómo que se hace famosa Vanessa? No me acuerdo, pero ella actuó bastantes novelas desde joven. No es el caso, yo recuerdo que en un comercial, en un segmento de un comercial de telefonía de Claro, ella aparece de espalda caminando. ¿Ese es el caso de ella? No, esa es ¿No? Vanessa Tello. ¿Ah? No, ella, la que sale de espaldas es Vanessa Tello. Ah, no es ella. Vanessa Tello es una modelo, no es ella. Ahora Vanessa Tello es nutricionista. ¿Así? Es, Ah, fíjate. sí, ya no modela. ¿Y ya no tienes contacto con ellos o sí? Con Vanessa Terques, ¿sabes? Me dio su teléfono una persona para contactarla acá en España, porque ella está entre España y Perú, pero se me perdió el teléfono, se me perdió todo En en el el teléfono móvil que que, perdí acá. Ah, como dicen los vecinos, váyate en ruda, José. no, pero ahora está pasando la mala racha del robo del celular. No puede ser. Ya, seguimos. Y Ah, eso aquí, también ella es Natalie Bertis también.
Ella lo hicimos en la playa. Era para hacer una foto por el Día de los Enamorados, creo, porque esto es dentro de una sesión de fotos que se le hace junto a su esposo, a Jaco Eskenazi. Nos prestó ropa Jirko Sibric también, de su colección esta de verano, y lo hicimos en un catamarán en el Callao. La luz estaba bonita, y yo también le metí un flash para poder tener el cielo también bastante contrastado. Y estamos hablando en Acá, términos... por ejemplo, Sí, dime, sí. dime, dime. No, sigue nomás, después te pregunto. Acá, por ejemplo, es hermoso Barcelona porque la luz cae perfecta, Juan, no sabes. Parece, y en todo el año te puedes topar con el sol y parece mentira, es muy fotografiable todo porque la luz cae perfecta. Pareciera que todo fuese el centro de Lima. Ya que dices eso, me hace recordar algunas envidiable situación y al mismo tiempo decepción cuando estuve en Venecia y veía los atardeceres y cómo cambiaban las tonalidades y recordaba algunas pinturas y yo decía, ¿qué tal imaginación? Y no era que tal imaginación, simplemente tenían un buen ojo y miraban lo que estaba sucediendo con la naturaleza. ¿No? Era fascinante, y decía, qué locura, qué tantos colores. Yo pensé que eran, digamos, invención, creación, incluso las formas en que se van moviendo las nubes y la forma en que a veces cae haz de luz como si fuera en términos bíblicos, ¿no? En fin, Claro. formas visuales que uno ha visto ya en pintura o en películas o en fin, ¿no? Era pues impresionante. Y al mismo tiempo para mí en ese momento de decepción decía, pucha, que tanta imaginación que pensé que era, no, es algo que se ve Es y lo que se ve, concreto, ¿no? 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 Hasta que decía que, y de ahí que entendí la cantidad de cámaras fotográficas que están esperando el atardecer en Venecia, puestos en, literalmente lotizados los espacios visuales que ya se supone que son de cliché. Cuando estuve ahí, oye, era impresionante la cantidad de cámaras ya instaladas para... Me hacía recordar las competencias deportivas donde los fotógrafos ya tienen ya ubicación y si no, las cámaras están dispuestas de tal forma que ya tienen ubicación, ya no hay forma que si tú quieres colocarte, Ya lo no hay puedes espacio hacer. para nada, ¿no? Para nada. Sí, Mm, esa, en realidad es me imagino que debe ser lo mismo con lo que acaba de decir, ¿no? Las luces que puedes experimentar para un fotógrafo, sin duda ese puede ser el néctar, ¿no? Es la fuente, ¿no? Lo que te quería preguntar era, en esta foto, por ejemplo, en términos de equipo técnico, qué es lo que tenías en la cámara fotográfica? Lente, Ah, tenía 24-70 siempre uso, diafragma bien cerrado y un flash. No recuerdo si en ese tiempo estaba con Bowens o ya estaba con Profoto. No, estaba con Profoto, pero yo tenía una Iván Cruz. Iván Cruz era un personaje o- eh, ¿cómo te puedo decir? Ha sido un rockstar en su época y ya de ahí yo lo he conocido en la última parte de su carrera y siempre era un personaje muy colorido, pintoresco. Su casa era muy colorida, sus carros afuera hermosos, antiguos, y fotografiarlo a él era bastante difícil. No difícil, sino que no era lo que yo quería, ¿no? Porque yo siempre quería hacer una fotografía un poco más sofisticada. Y cuando llegaba el tema este de publicar para Trome, que era un periódico popular, lo que hubiese querido hacer siempre me lo dejaban de lado, ¿no? Igual en el comercio, cuando hice las fotos de él, yo tenía unas fotos espectaculares de él y que nunca vieron la luz, creo. Eh, y ahí me sentía un poco frustrado, Juan, ¿sabes? Porque
sentía que hacía muy buenas fotos y que nunca valoraron mi trabajo en el poco tiempo del núcleo, que estuve en el núcleo. Y O, o siempre sentí que tenía las comisiones que no eran importantes. Y esta foto toma notoriedad cuando él muere, ¿entiendes? Porque cuando hicimos la nota era para otra cosa y recién cuando muere, de todo el archivo que tenían de él, que elijan una foto mía, era como, pucha, has hecho bien las fotos, ¿no? Has eh, hecho algo que en su momento no fue muy valorado, quizá. eso, eso creo que da pie a que comentes o a que compartas. Esa frustración no fue algo que te ha, como se diría, desilusionado de la carrera, ¿no? Más bien ha No, sido para un reto, ¿eh? nada. Sí, para nada. Sabes que cuando pasa esto de formar el núcleo de fotografía del comercio, mucha de la gente se emocionó de los de nosotros, de los jóvenes, se emocionaron. Creo que el caso contrario fue en el comercio que no quisieron juntarse, pero al final el núcleo creo que como la gente cuidaba mucho su producto, entonces quería que solamente su fotógrafo ya conocido lo mandaban para tal comisión. Y que creo que debió ser al revés, ¿no? Es como lo que pasa ahora en la fotografía de moda, que a veces no quieren que lo haga un fotógrafo de moda, sino que lo haga un documentalista o un fotoperiodista, porque quieren ver otro ojo, quieren ver que la historia se cuente diferente porque la, la forma de ver el mundo es diferente, todos lo vemos diferentes. En cambio, en el periódico, en el núcleo en este caso, quisieron ir a la segura y creo que nunca pegó porque yo nunca vi el cambio, ¿no? A mí siempre me mandaron a hacer las cosas que siempre hice y nunca, y cuando me querían mandar para hacer otra cosa de otra publicación, no me daban la carnecita quizá. Entonces, ese es como que un poco la desazón que tuve del núcleo. Pero de Eh, repente sí eran órdenes específicas de arriba que para mantener el producto no hagan experimentos y ya. Pero pudo haber sido algo muy enriquecedor, ¿sabes? para los que están viendo el programa, lo que acaba de comentar José es parte de la historia, digamos, que seguramente, ojalá en algún momento se escriba, de la historia de un diario, de cómo sufre las transiciones, las transformaciones, y cómo el personal que forma parte de ese producto, de esa empresa, de esa... estamos hablando en términos periodísticos, de cómo las transiciones y cómo las crisis de los medios obliga a direccionar y con ciertas pautas eh, redirigir según su concepto, según su visión. Acertado, desacertado, en fin, el tiempo es la peor factura, ¿no? El tiempo te da la razón o simplemente te censura. Y lo que acaba de decir José efectivamente es parte de la historia de lo que ha experimentado él como personal de, en ese entonces, del Grupo del Comercio, que sería largo y penoso, no penoso de repente, sino requiere un tiempo y bastante más conocimiento sobre esto, ¿no? Y hay gente seguramente que sabe más que nosotros. Digo nosotros porque yo también formé parte de ese, digamos, en la última etapa, en mi última etapa, en realidad no llegué a formar parte del núcleo como tal porque me invitaron al retiro antes. Y ya cuando hubo la fusión, y previa a la fusión hubo toda una inquietud interna también en este caso en el estado del diario El Comercio, del que yo pertenecía. Y esa es una historia sin duda a comentar en otro momento, pero lo que acaba de decir José nuevamente, para los que no saben lo que acaba de mencionar, seguramente es historia que se ha repetido en otros medios. Si se creó un núcleo para alimentar la producción visual de las
demás productos que tenía el Grupo El Comercio, llámese Diario Gestión, llámese, Perú 21. estaba, digamos, Gestión, Ojo, Correo, está Trome, Perú estaba, creo, 21. todavía el Libero creo que estaba, ¿no? No, estaba Libero que Depor. Depor, pero había otra publicación también deportiva, no recuerdo. El Bocón. El Bocón, El Bocón. El Comercio, creo que esos Eh, son Perú 21. ocho, ¿no? Ocho. Y Perú 21 también Perú estaba. 21. Nueve publicaciones, vamos a decirlo. Y el núcleo se crea también parte de la política de reducción del personal y gran parte del estado del comercio desaparece entre ellos yo y otros colegas. Pero luego me engancho con la intención de seguir teniendo ingresos, obviamente, sin duda, recursos económicos y la posibilidad digamos, de entrar no como parte del núcleo en términos de staff, sino como colaborador, ¿no? Y creo que fue interesante la experiencia, pero frustrante de repente, como acabas de comentar, claro, pero era mi experiencia desde otra perspectiva, ¿no? La de él es con la expectativa de formar parte, se supone, de una empresa periodística que tenía una imagen por encima, digamos, del resto de medios, ¿no? O sea, ser parte del grupo del comercio era un cliché bastante pesado, bastante ansiado, vamos a decir, por jóvenes que quieren no desea trabajar, digamos, en New York Times, no quiere trabajar en Globo, no quiere trabajar en La Nación. Estamos hablando de publicaciones muy importantes en cada lugar. Y en este caso en Perú, el comercio, no había, digamos, mayores, por encima del Día del Comercio en términos de reputación periodística y la seriedad, ¿no? Y ser, vamos a decirlo, identificarse como reportero del Diario del Comercio, sin duda era una aspiración de cualquier reportero, cualquier periodista. Hoy en día no lo sé si seguirá haciéndolo, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de experimentar eso. Pero también hay que ser honestos, ¿no? Todavía alcancé en los momentos en que las instituciones a quienes iba el Diario del Comercio con interés periodístico, el periodista del comercio era el primero, si se quiere, en ser atendido con cierta consideración con respecto al resto de medios. Me contaban lo de antaño, que en realidad el diario, en sus épocas, digamos, estamos hablando de los 60, 50, 70, el diario pues tumbaba, decía, ministros, presidentes, pero la fuerza periodística era tal que un periodista era atendido de inmediato, un periodista del diario del comercio. No se le iba a hacer esperar un minuto, 2 minutos, era atendido de inmediato. Con el tiempo tenía que hacer una espera, ¿no? No sé, 2 minutos de repente, 3, 5, 10, no lo sé. Y últimamente puede esperar lo que necesite, digamos, la ansiedad periodística por ganarse la confianza de alguna institución. Y eso dice mucho de la situación periodística de muchos medios, no solamente el comercio, ¿no? No solamente el comercio. No lo digo en términos de defensa, sino fríamente viéndolo a partir de la conversación de José. No sé si tú sentiste eso, José, y yo, porque no creo que te hayas alejado demasiado con los demás colegas que continúan en el núcleo. No sé cuál es su experiencia actual, ¿no? Hay del núcleo, por ejemplo, acá en España hay varios. Está Francisco Neira, Panchito, que hacía fútbol en Depor. Está Manuel Melgar, que vive en Madrid, que era de gestión. Están Marco Ramón y Renzo Salazar, que eran de Perú 21, están también acá en Barcelona. Y Mm. te encuentras con ellos. Y sí, sí, claro, con Manuel, con Pancho no, porque Pancho creo que vive en Granada, está muy lejos. Manuel me ha venido a visitar con Renzo y con Gato, que hemos compartido bastante.
Pero, Sí, digamos, virtualmente, ¿mantienes contacto con los demás colegas que están acá en Lima, que siguen en el núcleo? sí, sí, sí. Con Jan, con Hugo, con el Curra. ¿Pero qué te dicen ellos? Ahí habló. ¿Qué experiencia actual? Porque, digamos, han regresado, por ejemplo, a la casa matriz, al cercado de Lima, ¿no? Y Sí, eso recién ahora vi en las historias de ellos, que ya regresaron todos, me contaron también de otro lado que habían regresado. Todos están ahí ahora. Trome también está ahí, no solamente el comercio. claro, o sea, han regresado a su matriz inicial y se han Ah, contactado en la misma sede. Y mm. eso, por eso te decía, ¿no? La experiencia que ellos tienen ahora en esta fase, ¿cuál sería? ¿Será la misma frustración que tuviste tú? No sé, porque ellos, como ya se ha reducido tanto el número, están haciendo otra. El Curra ya no está ya. No, El Curra ya no está. Eh, fíjate. pero como ya son tan pocos fotógrafos, creo que ya no tienen esa inquietud mía de querer hacer otras cosas, ¿no? Como ya todos están cubriendo todo, pues, ¿no? Pero Fíjate. yo creo que la idea hubiese sido bonita de tener tres o cuatro fotógrafos, tres fotógrafos por un evento y tenías miradas distintas y material muy bonito. Que quizá en el futuro te hubieses dado cuenta de lo que tenías y no lo valoras. Porque tener tres visiones distintas de un mismo hecho es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, te cuento, yo acá fui a un taller de un fotógrafo, no recuerdo su nombre, pero que es un tipo que tiene la agenda llena todo el año de bodas. Entonces el tipo decía, yo a mis bodas voy, cobro tanto porque vamos 7 personas. Yo digo, si van 7 no se pierde nada este tipo. Iba uno con cámara rollo. Iba otro con solamente 24-70. Iba otro que solamente usaba el 70-200. Hubo otro que utilizaba el 50, el 85 y otro que era creativo. Entonces, ¿cómo no se te va a escapar una cobertura así? Entonces, imagínate tener eso en un medio de comunicación. Tenías algo espectacular en un evento importante nada más, ¿no? Y que incluso se organice de esa manera. No importa si a ti se te va, lo que pasa es que a veces en el comercio pasó, al menos yo lo sentía así, que cuando tú coincidías con alguien del núcleo, los dos competían para tener la mejor foto y para publicar. Entonces la idea era ser un equipo, tú solamente cubres este lado, yo cubro el otro lado y él cubre el otro lado y no nos cruzamos para nada y teníamos entre los tres algo bien cubierto y no estar atropellándote por el mismo lado. Entonces yo creo que eso hubiese sido espectacular, ¿no? Bueno, Eh, da que pensar, da que, También es da- mucho recurso, ¿no? Y en el tema de abaratar costos era, solo fuimos números. sí, no solamente números, y lo otro es en realidad qué tanto apuesta el país, ya no hablemos del diario, el país en sus talentos, y Eso. precisamente por la situación en que no se aprecian sus talentos, las, los que buscan oportunidades y no lo encuentran aquí como talento se van fuera. Han ido a buscar las oportunidades fuera del país, ¿no? Y eso demuestra de que vamos, se hace muy difícil hacer una recuperación, o mejor dicho, darle mayor velocidad el desarrollo de un país sin talentos, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y se Sí, encarecen, me imagino, las oportunidades, digamos, se reducen las posibilidades, ¿no? Pero también se supone, digo, no lo sé, habrá que ver, ¿no? El manejo de talentos y la captura de las empresas, de la búsqueda de talentos, cuánto ellos pueden mantener ese talento dentro de su staff, ¿no? Porque la aspiración hoy en día, una generación que busca oportunidades laborales, no solo como tal, ¿no? Sino oportunidades de ingresos económicos cada vez más altos. Entonces, si eso no lo satisface, aún así la empresa le puede ofrecer lo mejor que considera que es para ellos, seguro que va a migrar a otro sitio.
con seguridad, Sí, ¿no? sí, sabes, Juan, por ejemplo, ¿no? Yo allá en Perú tenía carro, tenía moto. Si me quería mover a un encargo fotográfico, a un trabajo, tenía que gastar mi gasolina, tenía que gastar esto, o en todo caso gastar un taxi y un taxi de confianza que me espere y que se quede todo el tiempo conmigo. Entonces tú gastabas mucho dinero en tu logística para poder cubrir un trabajo que de repente no te iban, que te ibas casi un cuarto del pago te lo ibas a gastar en tu logística. Acá, por ejemplo, tienes la satisfacción de que tu transporte es un transporte, bueno, hay carteristas y todo, ¿no? Pero no estás con el temor de que te van a robar la cámara, te van a asaltar y te van a matar por un equipo. Entonces, eh, yo ayer era bien temeroso de si hacía una foto en la calle, no quería regalarme con el equipo para que no me lo roben. Y quieras o no, esas cosas limitan la creatividad de un chico en cualquier parte. El estar con el temor de que si te roban, si no, o que si no puedes ir a tal lugar porque tienes que hacerlo con tanto dinero, tanta cosa que tú dices, ¿no? ¿Por qué un país tan pobre como Perú tiene que gastarse tanto en pasajes para poder moverte de un lado a otro y encima estar inseguro? Y te cuestionas muchas cosas, ¿no? Este es su programa La Es, Otra Caja de Pandora. Estamos hablando con José Rojas Baché. ¿Ese apellido Baché de dónde es, José? hasta ahora no lo sé. El abuelo el papá de mi abuelo era italiano, pero somos de la selva, Tingo María, Mira, pero no hemos encontrado hasta ahora el origen. Suena medio árabe. sí, ¿no? Pero Mm. digamos que comercialmente te funciona o no. Lo que pasa es que en el colegio siempre me llamaban Valle, Valle, Valle. Y ya para ponerlo, para hacerlo más fácil de recordar, Rojas Valle es más fácil que, que solamente José Rojas, porque José Rojas hay muchas personas. Muy común, ¿no? José Rojas. Seguimos viendo tu Y ahora, material, seguimos viendo tu material, José dime, Rojas dime. Baché, que es, dice, de Tingo María, dices, José. Sí, sí, sí. A ver. Esto, esto lo capté de tu Face. Ah, mira, eso también es, y era cuestión de darle como la forma de una flor y tal, ¿no? Y opté por ponerlo al revés, porque me gustaba cómo caía el, el traje. Esa, esa acción me gusta mucho. Digamos que Fue en el estudio del comercio. la plasticidad de la foto te permite La hacer plasticidad del esa forma movimiento. de presentarlo, ¿verdad? Sí. Ese es un presentador de batallas de rap y que su sello era gritar, ¿no? Entonces traté de hacerle gritar y que me muestre su tatuaje que decía el nombre con el que él se conoce, Misionero. Y él mismo está tatuado en su cara. Ese es un personaje muy conocido acá en España, Arcano, y que llegaba a Perú para hacer estas batallas de rap. Y es un personaje muy gracioso, a veces muy amable, entonces ese retrato me parecía interesante. Él tiene el récord mundial de rapear durante 24 horas. ¿En Lima o dónde? Él, en España. Y ese, ya que Hicieron el reto en una plaza. estás hablando de España, ¿te enteraste de esta competencia, o mejor dicho, este concurso, competencia que lanzó un youtuber sobre el desayuno peruano con pan con chicharrón? Sí, justo mañana voy a hacer fotos de un pan con chicharrón. En un restaurante que se llama Cholito Lindo. Ah, fíjate, Sí, ellos
ha crecido bastante la demanda del pan con chicharrón. Ese también es en una batalla de rap, que fue una final internacional. ¿Sabes? Este fue el último eh, evento público del 2020, creo que fue. Después de esta presentación, empezó el confinamiento en Perú. Oh. Mm. Ya empezaron a restringirse. Esto Ese también es un... de esa misma serie. Es de la misma serie de raperos, pero es de diferentes eventos. Este Ya. tipo es campeón de póker también. Y también es rapero. Muy conocidos en el mundo del rap, del streaming, de todo esto. Esto me hace pensar o querer preguntarte, dentro de la línea musical, porque el rap está en la línea musical, ¿verdad? Porque yo no Claro. soy un neófito en eso, pero las letras, que es, digamos, que de alguna manera ahora se me ocurre pensar de que ha reemplazado a lo que antes me parece que era lo subterráneo en el sentido de una cultura en movimiento, pero contestatario y crítico. Pero estos raperos no llegan tanto a ser contestatarios, sino crítico, irónico. ¿Cómo es esa movida? ¿Tú cómo lo ves? Hay de todo, ¿no? Por ejemplo, acá hay un rapero, incluso Hassel, que está preso por hablar en contra de la monarquía. Pero hay rap que habla de la calle, hay rap que es muy romántico, hay rap que habla de la represión racial y todo esto. Hay de todo. Y lo que pasa es que creo que ya decir subterráneo en estas alturas de la exposición frente a las redes sociales ya casi no hay nada que no sea popular, ¿no? Que no sea... an- Claro, hay algunas cosas que todavía siguen siendo underground, pero creo que ya casi nada está al margen de las redes sociales. No hay, no hay sociedad sin redes sociales hoy en día, por lo menos para una nueva generación, pero al mismo tiempo hay una necesidad y eso para volver a lo que es la moda, para volver a ver, buscar qué cosas de realidad, qué nos marca o desde mi perspectiva, de experiencia analógica de mi infancia, el mundo real, lo más cercano posible, mi experiencia sensorial, mi experiencia subjetiva, son como objetos con cosas con quien establezco cierta relación, ¿no? Un vínculo que me permite no solamente ser lo que soy, y me estoy refiriendo, me imagino, comparte la idea, la cámara fotográfica es un objeto, sí, con quien tienes una relación, no en el sentido humano, ¿no? Sino utilizas como recurso para expresarte. Y así, hay muchas cosas que uno incorpora en su vida cotidiana, muchos elementos que son tangibles y son los que de alguna manera se proyectan luego creativamente, ¿no? De repente nos atreveríamos a decir, para los psicólogos, para los psiquiatras, para el psicoanálisis, ¿qué tipo de experiencia marca más o no marca o igual? O sea, la experiencia de lo que yo todavía sueño con el mundo real, el mundo concreto, el amor todavía en el sentido de entrega, no el amor solo pasional de momento, sino el amor, no voy a decir eterno, pero algo de eso hay, ¿no? Algo que no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Y a veces el mundo analógico es algo, sabes, predeterminado porque todo son programas, sabes lo que va como resultado, ¿no? No sé si esas experiencias te marquen tanto como la experiencia que yo, digamos, invoco en estos momentos, ¿no? No sé si para ti, para lo que estás haciendo ahora también resulte siendo eso, ¿no? No lo sé, pero
sería interesante compartir esa inquietud para la gente que ve el programa, porque como fotógrafos siempre estamos detrás de un objeto o delante de un objeto, detrás de con un objeto como es la cámara, detrás de él y aprendiendo a mirar y verlo y que esto resulte en un producto que a su vez, ya siendo mediado, va a llegar como comunicación, como dicen los diseñadores o los que promueven o están en la teoría de los diseños, es un objeto que es comunicación, ¿no? Igual, las imágenes logradas, las que hemos visto, pretenden comunicar algo. Y de ahí el sentido de orden, de narrativa, algunos con contenido documental, otros con contenido periodístico, en otros, los que forman parte de esa escena buscan crear un mensaje, como José acaba de comentarnos, ¿no? Mm. Género, digamos, etnicidad, ¿no? El carácter local geográficamente forman parte de ese mensaje, ¿no? No sé si estamos más o menos orientados en tu tema, José, pero tú nos dirás, pero creo que más o Sí, menos por sí. ahí en lo que hemos conversado también, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo soy muy creyente de que, eh, por ejemplo, ¿no? Trato de que con mis hijos escuchen música que a mí me parezca chévere. Y si escuchan mala música también no importa, ¿no? Pero creo que somos consecuencia de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos. Entonces, cada foto que hagamos, cada cosa que hagamos es un reflejo de los libros que hemos leído, de las películas que hemos visto, de los cuadros, de todo lo que hemos visto. Entonces, creo que yo me hago fotógrafo porque no sé ni cantar, ni pintar, ni escribir, ¿no? Entonces es una manera de mostrar el arte que he visto a través de un lente. Entonces hay mucho de, quizá de películas o de un anime o de un cómic que hayas visto, en que de repente es un encuadre en una de las imágenes que tenemos. Somos un cúmulo de cosas, de sensaciones, ¿no? Este es su programa La Otra Caja de Pandora, conversando con José Rojas, que a esta hora en Lima, las 6 creo, y en España, Madrid, que se conecta José, es más de medianoche, lo estamos Barcelona, Barcelona. Barcelona, está medianoche, quizás más, ¿no? 7 horas, Dos de la mañana. 2 de la mañana. Me vas a golpear, José. En fin, pero este es el esfuerzo mutuo, tanto José como yo, para entregarles un material para los que les interese en la fotografía. En este caso, ha sido más fotografía como género de la moda, pero no solamente es la moda en los términos clásicos, o mejor dicho, en el sentido moderno, que involucra muchos saberes, mucha inquietud social, cultural y artístico, estética, ¿no? Que juega mucho como mensaje, como narrativa. Y si bien es cierto, José admira a Newton, no, al fotógrafo clásico, pero también hay fotógrafos actuales que como él siguen produciendo con esa, como dicen, hay una hibridez, ¿no? Mucha técnica de los 80 90 si no hay top model, pero todavía hay top models, ¿no? Como la rusa, la ex compañera de Cristiano Ronaldo, o, o la americana Kendall, creo. Kendall Jenner. Ajá. Y las hermanas Jerry y Harry, que son dos hermanas que también son famosas, ¿no? Ah, O sea, es la misma familia. ¿no? Entonces, hay todo, pues, hay toda una mezcla de muchas generaciones, técnicas y recursos para graficar o para lograr o presentar la moda, no solamente como, digamos, como tal, ¿no? Sino hay toda una narrativa que inquieta, que expresa estos tiempos, ¿no? Como decíamos, tiempo de redes sociales. El Instagram marca ciertas pautas del TikTok.
también deja huella, forma de mensaje, forma de empaquetar esa narrativa. En fin, hay toda una, eh, no inquietud, sino todos unos recursos a la mano para los que quieran utilizarlo en la forma que quieran. Todavía, menos mal, hay sensores en que limitan ciertos excesos, ya sea la moral o la ética, todavía. No sé si llegaremos en algún momento en que ya incluso esas barreras se rompan y haya, pues, aunque hay, ¿no? Hay redes para con ciertas licencias permitidas, pero son más cerrados, ¿no? Con ciertos códigos, ¿no? No sé si eres parte de esos códigos, pero sigue siendo el código de fotógrafo en Madrid, dice José. No, en Barcelona, Barcelona. Oh, Barcelona, Barcelona. No, Sí. Madrid, Madrid me queda en la cabeza por la visita que hice en su momento a Madrid. Pero Barcelona son unos lugares que no Ah, llegué, no llegué. Ojalá que tenga oportunidad. Y acá hay tantos amigos en Barcelona, de repente un día eso toco la puerta con mi mochila en la mano. José, ha sido un gustazo ya, conversar acá estamos. contigo. Y de 2 de la mañana le está diciendo, esta la corta, corta, corta. Nos despedimos. ¿Qué nos dice la No, no te última, preocupes. la última minutos, Ah, segundos? nada, ya, yo por ejemplo recibí a veces muchos consejos negativos, cosas negativas que me decían, no hagas eso, que eso no se va a publicar, no hagas esa foto que no es para este medio. Nunca dejes de hacer fotos. Lo más importante es que, como yo decía, la mejor luz, la mejor foto es la que te guste a ti. Es lo principal. Si te gusta a ti es porque estás haciendo las cosas bien. Ya de ahí cuando los demás empiecen a opinar cosas negativas, nadie en buena onda te va a comentar algo negativo al comienzo. Entonces, guíate de las personas que te van enseñando cosas interesantes, chéveres, que van hablando con buena onda y no te dejes emilanar por nadie. Sigue haciendo lo que te gusta y va a llegar tu momento. Así Gracias, es. José Rojas Bachel. Dice desde Barcelona, España, Europa, que son las 2 de la mañana, no te despedía. Bueno, disculpa, José, te debe estar inquietando la No te familia. preocupes. Hasta otra ocasión, José, cuando tú quieras, cualquier, ¿qué se dice? Deseo de comunicar cosas que de repente se pueda, no digo interesar, sino pretender compartir como este programa con los demás colegas, con los demás jóvenes, como tú acabas de comentar, para que no se amilanen, no se sientan disminuidos con esas críticas que a veces puede resultar siendo frustrante, y lo comenta alguien que ha escuchado en el oído, pero no, como sea, no, nunca lo derrotó. Y eso creo que es lo que pretendemos todos siempre. Este programa es, en su modo, en su forma, pretende eso, ¿no? Que esta pasión, que es la fotografía, continúe en diferentes formas de expresión, ¿no? Gracias nuevamente, José. Un No, abrazote. un abrazo, Juan. Cuídate mucho. Ya estamos hablando ahí por el inbox.